Bueno, en este video yo les voy a mostrar cómo hacer un análisis de regresión de una curva de calibrado para la cuantificación de sustancias químicas. En este caso yo voy a utilizar una curva de calibrado de sodio por espectroscopía atómica y en este ficha Excel yo les estoy mostrando los datos obtenidos de una medición real de una curva de calibrado que va desde 0,5 a 15 partes por millón. Y aquí está la absorbancia corregida, es decir, restado al blanco, y además capturamos lo que es la desviación estándar relativa, es decir, el parámetro de precisión, el cual es necesario a veces para poder descartar datos antes incluso de hacer una regresión. En este caso ustedes ven que tenemos precisiones relativas inferiores al 2%, esta es la más alta, lo cual si bien es cierto no es ideal. Uno podría considerar que si estoy trabajando 95% confianza, bueno, quizás podría quedarme con estos datos considerando que la precisión no supera el error máximo tolerable. En general, la mayoría de la gente cuando hace análisis de regresión lo que hace es el típico análisis de regresión en base a la ecuación de la recta y el R cuadrado, que es el que voy a hacer a continuación. Ese método es necesario, pero como hemos visto en el curso no es suficiente para asegurar un error máximo de un 5%. En este caso voy a utilizar el análisis de regresión tradicional. Aquí está el gráfico. Y este gráfico, si ustedes ven, ya se ve bastante lineal. Voy a agregar los parámetros de R cuadrado y la ecuación de la recta por Excel. Ajusto el modelo lineal. Le digo que me entregue la ecuación del gráfico y el R cuadrado. Y aquí, si se alcanza a ver, se entrega el R cuadrado, que en este caso es 0,9988. Voy a agrandar esto un poco más. Acá, R9988. Y la pendiente y el intercepto. Hasta acá la mayoría de la gente que no está acostumbrada a hacer tratamiento estadístico más sofisticado se queda con eso y dice esta curva es buena y bueno, podemos trabajarla. Sin embargo, como vimos en el curso, no solamente basta con que los puntos estén bien ajustados, sino que hay que además cuantificar el error de ajuste, es decir, qué tanto se desvía el punto de calibrado, en este caso por ejemplo el que estoy marcando acá, el de serie 1, ¿no es cierto?, respecto de por dónde pasa la recta. Hay un pequeño porcentaje de error, la desviación del punto experimental respecto a la ecuación de la recta, el cual ese error tampoco puede ser superior a un 5%. De hecho, la mayoría de los textos de analítica se recomienda un 3% para un 5% máximo de error, si usted está trabajando 95% de confianza, entendiendo que hay muchas otras fuentes de error que se van sumando en un proceso analítico. Vamos a hacer el análisis de regresión. Recuerden, esto está en datos y análisis de datos que está acá. Si no tienen activada esta herramienta, tendrían que activarla. Y hay que marcar dentro de los paquetes de herramientas que entrega análisis de datos el análisis de regresión que estoy marcando aquí. Voy a aceptar. Y lo que hay que marcar acá, el rango de entrada I, es decir, las señales, todas. Rango de entrada X, que serían todas las concentraciones, de 0,5 a 15 ppm para nuestro ejemplo. Voy a marcar un nivel de confianza del 95%. Marco esto, la etiqueta de residuos para que me entregue el error que hay entre el punto experimental y la curva y la ecuación de la recta, disculpen, y voy a marcar que me entregue los resultados acá abajo. Aquí está el análisis de regresión. Voy a ajustar un poco los resultados y lo que nos convoca para este ejemplo y este video es estos dos columnas. Lo que están acá, lo que estoy marcando acá es la señal predicha por el modelo lineal. Es decir, para el primer punto de calibrado, que es 0,5 ppm, la absorbancia por donde pasa la curva de calibrado es 0,0262 y así sucesivamente. Obviamente que por donde pasa la recta no es exactamente por donde pasa el punto experimental. Hay una pequeña diferencia y esa diferencia es lo que se llama residuo, que es el que está marcado acá. Por lo tanto, si yo quiero calcular un porcentaje de error, es decir, qué tanto se desvía el punto experimental versus la ecuación de la recta, se calcula con una simple operación matemática. ¿Cuál es? Es los residuos, es decir, la diferencia, dividido por el valor predicho por 100. Y ahí tienen ustedes un porcentaje de error. Que en este caso, si ustedes se dan cuenta, para el primer punto de calibrado, el punto experimental se desvía un 19% respecto del punto teórico de la ecuación de la recta. Es decir, ustedes podrían cometer hasta un casi 20% de error si se quedaran con esta curva, a pesar que esta curva tiene un R cuadrado bastante bueno. Como vimos en el curso, generalmente cuando los primeros puntos dan errores residuales elevados, se puede deber a dos razones. Razón número uno es que los primeros puntos calibrados están trabajando muy cerca del límite de cuantificación. ¿Y cómo se puede ver eso de forma bien rápida? Es que la precisión es mala. Por ejemplo, si la precisión fuese aquí 6%, por poner una exageración,
del punto 0,5 ppm, uno diría, bueno, ese es el típico síntoma de un punto que está muy cerca de la señal de fondo. Por lo tanto, hay que eliminarlo. Pero en este caso no es así. Por lo tanto, como no es así, normalmente cuando los errores residuales son altos en los primeros puntos, se debe a que los últimos puntos están desajustando la recta. ¿Cómo lo podemos demostrar esto? Fíjense lo que voy a hacer a continuación. Voy a tomar la ecuación de la recta, voy a eliminar los últimos puntos. Generalmente este análisis se hace paso a paso, es decir, hay que empezar a eliminar el último punto primero, volver a hacer el análisis de regresión y el análisis de error residual, hasta que nos vamos quedando con una curva que tenga errores residuales inferior al 3%. Para hacer este video más corto, les cuento que nosotros hicimos este análisis y nos dimos cuenta que había que eliminar los tres últimos puntos. Fíjense, los voy a eliminar para que se den cuenta cómo mejora esto. Yo elimino los tres últimos puntos. Ya hay un buen síntoma de la eliminación de los tres últimos puntos. Número uno, el R cuadrado subió enormemente y el intercepto se aproximó mucho más a cero. Eso ya es un buen síntoma. Ahora vamos a volver a calcular los errores residuales con estos primeros 5 puntos, de 0,5 a 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a borrar el análisis residual de acá. Voy a volver a hacer el análisis residual. Me voy a datos, análisis de datos. Nuevamente análisis de regresión. Tengo que entregar el nuevo intervalo i con los primeros 5 puntos. En el x lo mismo, ¿no es cierto? Voy a quedarme solamente con los primeros 5 puntos de 0,5 a 4. Y voy a decirle que me entregue nuevamente el resultado del análisis de regresión. Y aquí me entregó los residuos de los primeros 5 puntos que van de 0,5 a 4 ppm. Si calculo el porcentaje de error, haciendo la división entre los residuos y el pronóstico de la señal, fíjense el error que se obtiene, es un error bastante bajo, 1% o menos en el caso de los otros puntos. O sea, ¿qué es lo que podemos decir con esta recta? Al hacer el análisis de regresión completo, es que si bien es cierto la curva calibrado daba bastante lineal para los puntos que iban de 0,5 a 15 ppm, solamente se recomienda quedarse con la curva calibrada hasta 4 ppm, por cuanto sobre eso ya los errores residuales son intolerables si es que ustedes quieren trabajar al 95% de confianza. Recuerden que yo les dije que si ustedes toleran máximo un 5% de error, se entiende que la curva calibrado tiene que aportar como error menos que eso, entendiendo que las otras etapas analíticas también van sumando error. En este caso, bueno, se recomienda menos de un 3% de error, tanto de precisión, que en este caso se cumple, ¿no es cierto? Aquí está el RC de todo inferior al 3%, como también de error de ajuste. Todos dan menos del 1%. Y ahí tendríamos una curva más o menos aceptable, a pesar de lo que decía antiguamente el R cuadrado. Espero que les haya quedado claro con este ejemplo y si tienen dudas me avisan.